Queridos alumnos, muy bienvenidos a la videoclase de la tercera unidad de nuestro ramo de diseño instruccional. Esta videoclase está enfocada en el diseño instruccional en entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué vamos a abordar en esta clase? Vamos a abordar las características distintivas de la formación presencial y en red, la dimensión pedagógica y tecnológica del diseño instruccional en entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a abordar también las generaciones pedagógicas del e-learning y el rol del diseñador instruccional y equipos de trabajo. Comenzamos. Las características distintivas de la formación presencial y en red son numerosas. La formación basada en la red básicamente permite a los estudiantes ir a su propio ritmo de aprendizaje, a diferencia de la formación presencial tradicional, donde se parte de una base de conocimiento y el estudiante debe ajustarse a ella. La formación basada en la red se basa en el concepto de formación en el momento en que se necesita. Es el concepto del just-in-time training. A diferencia de la formación presencial tradicional, donde los profesores determinan cuándo y cómo los estudiantes deben recibir los materiales formativos. La formación basada en red permite la combinación de diversos materiales auditivos, visuales, audiovisuales. Con una sola aplicación puede atenderse a un mayor número de estudiantes. El conocimiento se considera un proceso activo de construcción. Se tiende a reducir el tiempo de formación de las personas. Tiende a ser interactiva, tanto entre los participantes en el proceso como con los contenidos. Puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el tiempo disponible por parte del estudiante y es flexible. Por otra parte, la formación presencial tradicional parte de la base de que el sujeto recibe más bien pasivamente el conocimiento para generar actitudes innovadoras, críticas e investigadoras. Ve al profesor como una fuente de presentación y estructuración de la información. Tiende a un modelo lineal de comunicación. La comunicación se desarrolla entre el profesor y el estudiante, principalmente. La enseñanza se desarrolla de manera preferentemente grupal, en un tiempo fijo, en un espacio físico determinado, en un aula determinada, y tiende a la rigidez temporal. Las características distintivas de la formación a distancia son, en primer término, una separación física entre el profesor y el estudiante y frecuentemente entre los estudiantes entre sí. Un uso masivo de medios electrónicos y digitales, una tutela sincrónica o asincrónica de un profesor, un facilitador de un curso o de otros estudiantes, y considera también al estudiante como el centro de una formación independiente y flexible. Veamos algunas ventajas y algunas desventajas. En las ventajas, la formación a distancia permite una capacitación homogénea para el estudiante, considerando un estudiante que puede estar distribuido en distintos lugares geográficos. Incrementa la oportunidad para acceder y colaborar con expertos de manera global. Fomenta el desarrollo de habilidades de autorregulación y autoaprendizaje. Propicia una formación just in time y just for me. Y permite la deslocalización del conocimiento. Del otro lado, del lado de las desventajas, podemos considerar que la formación a distancia requiere sin duda muchísima más inversión que una formación presencial. Precisa competencias tecnológicas por parte del profesor y también por parte de los estudiantes. Requiere estudiantes con habilidades sin duda para el aprendizaje autónomo. Requiere mayor posibilidad de deserción o presenta mayor posibilidad de deserción y presenta también posibilidades de plagio y de suplantación de identidad. Vamos a referirnos ahora a las dos dimensiones del diseño instruccional en un entorno virtual de aprendizaje. Cole plantea el concepto de diseño tecnoinstruccional o diseño tecnopedagógico para referirse a que en el proceso de diseño instruccional se vinculan dos dimensiones, una dimensión tecnológica y una dimensión pedagógica.
La dimensión tecnológica supone la selección de las herramientas tecnológicas adecuadas para el proceso formativo que se va a realizar, analiza sus posibilidades y limitaciones, como la plataforma virtual, las aplicaciones de software, los recursos multimedia y otros. Y por otro lado, esta dimensión pedagógica del diseño instruccional en UNEVA nos plantea que se necesita el conocimiento de las características de los destinatarios, análisis de los objetivos y de las competencias de la formación virtual, y que requiere conocimiento del desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las actividades, orientaciones y sugerencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas y la preparación de un plan de evaluación de los procesos y de los resultados. Ambas dimensiones están estrechamente unidas. El e-learning, sobre todo el e-learning que conocemos en términos más formales, utiliza plataformas de formación virtual. Una de estas plataformas son los sistemas de gestión de conocimiento o Learning Management System, también llamados entornos virtuales de aprendizaje o EVA. Los más conocidos son las plataformas Moodle, que es gratuita, Canvas, que al igual que Moodle es también open source, pero no es gratis. Con open source nos referimos a las plataformas de software libre y código abierto que permiten el acceso directo al código fuente para modificarlo. Otro de los sistemas es Sakai, Blackboard, que no es abierto, es pagado, Edoseo, Chamilo y otros. Para los MOOCs se utilizan otras plataformas como Udacity, Coursera, edX y Myriad. Vamos a referirnos ahora a las características específicas de los entornos virtuales de aprendizaje. En primer término, permiten el acceso a través de navegadores, que habitualmente están protegidos por contraseña o por cable de acceso. Utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0. Disponen de una interfase gráfica intuitiva que integra de manera estructurada los distintos módulos. Presentan módulos para la gestión y administración académica, organización de cursos, calendarios, materiales digitales, gestión de actividades, seguimiento del estudiante, evaluación y otras. Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Es decir, se disponen de diferentes roles en relación a las actividades que realizan en el EVA: administrador, profesor, tutor, estudiante. Los privilegios de acceso están personalizados y dependen del rol del usuario. Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor tutor. Presentan distintos tipos de actividades que pueden ser implementadas en un curso determinado e incorporan recursos para la evaluación y seguimiento de los estudiantes. Estas son las características generales de un entorno virtual de aprendizaje. Hay 4 características básicas que cualquier plataforma e-learning debería sin duda tener: interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Por interactividad entendemos aquel requisito que permite que el usuario de la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su propia formación. Flexibilidad, para que el sistema e-learning se adapte fácilmente a la organización en la cual se va a implementar. Escalabilidad, que le permita funcionar bien independientemente de si hay muchos usuarios o pocos usuarios. Y estandarización, para importar y exportar cursos en formatos estándar, por ejemplo en SCORM. El e-learning en general tiene 3 componentes. Un componente que es el contenido, un componente que es la tecnología y un componente que son los servicios, que entendemos un poco como la experiencia de usuario. En tecnología debemos considerar sin duda las plataformas, los LMS, las bases de datos, herramientas de autor, hosting y también si se trata de un curso 100% e-learning, blended learning o M-learning, es decir, un curso donde el aprendizaje se realiza a través de dispositivos móviles. En servicios consideramos elementos como el soporte de usuario, formación de profesores, las tutorías. Aquí tenemos que definir si el curso tendrá un tutor, por ejemplo, reactivo o proactivo, el streaming y el espacio de almacenamiento. Y en contenidos
tenemos una serie de recursos y de componentes como gamificación, simulaciones, portafolios digitales, aprendizaje basado en problemas, preguntas o proyectos, podcast, clases grabadas, e-reading y otra serie de elementos que debemos considerar dentro de esta dimensión del e-learning. En entornos virtuales de aprendizaje, los diseñadores instruccionales utilizan distintos modelos. Por ejemplo, el modelo genérico ADIE de 5 fases: análisis, desarrollo, diseño, implementación y evaluación. El modelo ACHUR, que parte de las características concretas del estudiante, de sus estilos de aprendizaje y fomenta su participación activa. Se utiliza también el modelo de prototipación rápida, que es un modelo de proceso que viene heredado de la industria del software y que postula la utilización del prototipo como una parte integral del análisis. Y distintos otros modelos, dependiendo del contexto y de las necesidades particulares de cada uno de los procesos de formación. Lo relevante es que el modelo elegido efectivamente ayude a crear experiencias de aprendizaje de calidad, sólidas, interactivas, y que tengan como resultado el éxito de los estudiantes. Sin duda, en un entorno de aprendizaje en línea, en especial en uno asincrónico, se requiere de una organización muy cuidadosa en la fase de diseño de un curso o experiencia de aprendizaje. Uno de los modelos más populares utilizados en e-learning es el modelo ACHUR de 6 pasos. Primero, analizar a los estudiantes. Segundo, fijar los objetivos. Tercero, seleccionar los métodos de formación y los materiales. Cuarto, utilizar los medios y materiales seleccionados. 5, exigir la participación de los estudiantes. Y 6, evaluar y revisar. Vamos a ver en detalle este modelo. En la primera fase de analizar a los estudiantes debemos considerar las características generales de quiénes serán los estudiantes de este curso, las características específicas de entrada y los estilos de aprendizaje de estos alumnos. En la segunda fase, donde fijamos los objetivos de aprendizaje, debemos definir los resultados que necesitamos que los estudiantes alcancen al realizar el curso y el grado en el que esperamos que estos objetivos sean conseguidos. En la tercera fase, donde seleccionamos los métodos de formación y los materiales, seleccionamos estrategias, tecnologías, medios, materiales, métodos instruccionales apropiados para lograr los objetivos y medios más adecuados, como por ejemplo textos, imágenes, video, audio, multimedia. Estos materiales servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de los objetivos de aprendizaje. La cuarta fase, que es de utilización de los medios y materiales seleccionados, es una fase donde debemos organizar el escenario de aprendizaje, utilizar los medios y materiales y revisar el curso antes de su implementación. La quinta fase nos habla de que la participación de los estudiantes debe ser fomentada a través de estrategias activas y cooperativas. Sin la participación, la actividad caerá en la pasividad. Aquí también debemos considerar el tipo de interacción, sincrónica o asincrónica. Por último, en la fase de evaluar y revisar, que es la última fase de este modelo, debemos considerar una evaluación que comprenda aspectos formativos y sumativos de los estudiantes, del curso y del formador. Es decir, se deben examinar todos los niveles de aprendizaje y implementar mejoras. La naturaleza del e-learning requiere básicamente que se evalúen siempre 3 áreas: el aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje o el curso en su conjunto y sus componentes, y evaluar también al formador. Un modelo que también es útil de conocer es el modelo de mapa de acciones, que está compuesto por 4 fases. La primera es el resultado del aprendizaje, es decir, aquí se definen las metas que puede alcanzar el estudiante con el curso. La segunda fase es la fase de acciones, es decir, de los resultados de aprendizaje se desprenden las acciones que debe realizar el estudiante en su trabajo para alcanzar la meta.
La tercera fase de actividades es una fase donde las actividades se enfocan en practicar el objetivo de aprendizaje, en llevar a la práctica el objetivo de aprendizaje. Y la cuarta fase de contenidos es lo que el estudiante necesita saber para la actividad. Es un modelo que no se queda en lo conceptual, en lo absoluto, sino que se enfoca netamente en lo procedimental. Distintos procesos de diseño instruccional utilizan los llamados objetos de aprendizaje, que son entendidos como las unidades formativas mínimas. Los objetos de aprendizaje deben tener tres características siempre. Deben ser, en primer término, accesibles, es decir, deben ser etiquetados para que el objeto de aprendizaje pueda ser almacenado y referenciado. Deben ser reutilizables, es decir, deben ser funcionales a distintos contextos. Y deben ser interoperables, es decir, independiente del medio de entrega y del sistema de administración de aprendizaje, deben poder funcionar. Los procesos de diseño instruccional que tienden al uso de los objetos de aprendizaje como estrategia ofrecen sin duda la oportunidad de reutilizar secuencias de aprendizaje, reutilizar actividades y reutilizar contenidos, lo que disminuye considerablemente los costos de conceptualización, de diseño y de producción, que suelen ser muy elevados para la mayoría de los docentes o para las instituciones. Pero es importante considerar que no basta estandarizar, es decir, la contextualización siempre es imprescindible en todo proceso formativo. Bueno, vamos a referirnos ahora a las generaciones pedagógicas del e-learning. La educación a distancia ha evolucionado sin duda desde sus orígenes en 1729 en la Gaceta de Boston, con un anuncio publicado en este periódico sobre un material autoinstructivo, hasta el día de hoy, donde Internet ha impulsado la transición de plataformas educativas cerradas a entornos de aprendizaje más bien abiertos y masivos, siendo los MOOCs uno de sus principales componentes. De hecho, para muchos, los MOOCs son considerados una nueva forma de entornos virtuales de aprendizaje potenciados por la tecnología. Toda esta evolución se refleja también, sin duda, en el hecho de que cada época ha desarrollado distintas pedagogías, distintas tecnologías, distintas actividades de aprendizaje y criterios de evaluación, siempre de acuerdo con la cosmovisión social de la época. Autores como Anderson y Drone definen tres grandes generaciones pedagógicas de la educación a distancia. Una primera generación que está basada en el modelo cognitivo-conductista, que surgió en un entorno tecnológico pre-web. Una segunda generación basada en el modelo construccionista, que floreció en un contexto tecnológico de la web 1.0, y una tercera generación basada en el modelo conectivista, para algunos teoría del aprendizaje, para otros solo un modelo, pero que surge en plena era de la información en red. Lo importante y lo interesante de estas tres generaciones pedagógicas de la educación a distancia es que las tres siguen coexistiendo. Los proyectos de e-learning de calidad deberían incluirlas a todas, según lo determinado por el contenido de aprendizaje, por el contexto y por los objetivos. No son generaciones que hayan quedado atrás ni que una haya reemplazado a la otra, sino más bien generaciones que coexisten, y, como señalábamos anteriormente, los proyectos e-learning de calidad deberían incorporarlas a todas. Para finalizar esta videoclase, vamos a referirnos a un contenido muy específico, que es el rol del diseñador instruccional y de los equipos de trabajo en un entorno virtual de aprendizaje. Para realizar su labor, el diseñador instruccional
debe contar con una serie de habilidades, competencias y conocimientos. Por ejemplo, habilidades informáticas básicas y específicas de los EVA que le permitan adaptar los contenidos para la enseñanza a distancia virtual. Conocimientos de las características de los materiales de la enseñanza mediada por tecnología. Debe tener también conocimiento de las implicancias de tiempo y trabajo que supone el desarrollo de los distintos recursos para poder seleccionar las mejores soluciones en cada caso. Debe tener una capacidad de uso y manejo del software específico para el diseño de materiales en diversos formatos. Debe tener conocimientos para implementar diversas metodologías dirigidas a la construcción de conocimiento y habilidades y conocimientos sobre la evaluación de los procesos de formación, que es sin duda un desafío en los entornos virtuales de aprendizaje para la educación y learning. El diseñador instruccional cumple un rol muy relevante a lo largo de todo el proceso de diseño instruccional en un entorno virtual de aprendizaje, desde el análisis hasta la evaluación. En algunos casos interviene de manera más protagónica y en otros casos simplemente acompaña el proceso junto a los otros perfiles que intervienen en cada una de las fases. Por ejemplo, el experto en contenidos o el equipo de diseñadores. Todo esto va a depender sin duda de las características de cada proyecto, de la amplitud, de la magnitud del proyecto y, por cierto, de los recursos de los cuales disponga. Vamos a ver dos ejemplos. El primero, el rol del diseñador instruccional en la fase de diseño y el segundo, el rol en la fase de desarrollo. En el primer caso, el diseñador instruccional suele formar un equipo de trabajo muy estrecho con el experto en contenidos. Juntos se vinculan, se comunican y se relacionan con el cliente. El diseñador instruccional es, a su vez, el que se comunica con el resto del equipo. Diseñadores gráficos, los encargados de la producción audiovisual, editores, encargados de plataforma y los encargados de control de calidad. En la fase de desarrollo, el diseñador instruccional ocupa un rol distinto. Habitualmente, por supuesto, esto va a depender de las características de cada proyecto, como señalamos anteriormente, y de la magnitud del proyecto. En muchos casos, el rol del diseñador instruccional es reemplazado por un jefe de proyectos, que es quien trabaja con el experto en contenidos y se relaciona con el cliente. El diseñador instruccional pasa entonces a formar parte del equipo multidisciplinario que trabaja en el desarrollo del proyecto y que está conformado por diseñadores gráficos, encargados de producción audiovisual, editores, encargados de plataforma y, por supuesto, control de calidad. Estamos llegando al final de esta clase, que es la clase de la tercera unidad de nuestra asignatura de diseño instruccional, y lo vamos a hacer con la siguiente reflexión. El diseñador instruccional no es solo un diseñador de información. El diseñador instruccional es también quien analiza problemas formativos y debe diseñar experiencias de aprendizaje. Estas experiencias deben resolver los problemas que se han identificado, ayudando a las organizaciones a cumplir sus objetivos. Llegamos de esta manera al final de esta clase. Les recomiendo leer la lectura sugerida y espero que tengan el mayor de los éxitos en las actividades que continúan. Muchas gracias.